Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre el libro Administración Contemporánea, pero nos vamos a basar en la cultura organizacional. En este caso, quien les presenta esta infografía es mi compañero Michael Steven Barrantes Díaz y quien presenta Nasli Rodríguez Calderón. En este caso vamos a tocar temas muy importantes que consideramos a lo largo de pronto de la lectura del libro, qué es la cultura organizacional y cómo a su vez se puede desarrollar de la mejor manera. Iniciamos entonces con lo que es la cultura organizacional. Muchas personas escuchamos el concepto, pero no relacionamos de pronto un trasfondo de qué es y para qué sirve. Entonces, la cultura organizacional es un conjunto común de ideas, esperanzas, valores y normas que a su vez, digamos que influyen mucho en las relaciones recíprocas de los miembros de una organización. Es muy importante conocer que la cultura organizacional hace parte de una organización y es lo que nos ayuda a fomentar el tema de los valores, como el trato entre los mismos colaboradores, y a su vez esto también nos ayuda al cumplimiento de metas de la empresa o de la organización. Continuamos con un proceso que se denomina administradores y cultura organizacional, pero en esto encontramos lo que es un modelo. Acá este modelo se llama el modelo de atracción, selección y desgaste, que en sigla sería ASD. Pero ¿a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos este modelo? Encontramos dos conceptos, digamos que son muy importantes y que influyen mucho en el tema de la organización. Este primero es que este modelo explica cómo los fundadores y gerentes influyen en la formación de la cultura organizacional al atraer y retener empleados con personalidades similares a las suyas. Y también nos dice que las similitudes ayudan a reforzar la cohesión y la alineación cultural, pero demasiada homogeneidad puede dificultar la innovación y la adaptación al cambio. Vamos a ver una idea o un ejemplo más o menos de cómo es este modelo. Entonces, en el ejemplo ponemos o destacamos lo siguiente. En IDEO se promueve la diversidad de perspectivas y conocimientos incorporando especialistas para diversas áreas para enriquecer el proceso creativo. Es decir, este modelo nos habla de que muchas veces en las organizaciones, digamos que los fundadores o gerentes influyen en el proceso de la cultura organizacional. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque al crearse una organización es muy importante tener claro cuál es nuestro proceso de cultura organizacional. ¿Cómo yo identifico que mi organización tiene cultura organizacional? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo estructuro? Y a partir de eso, ¿cómo de ahí en adelante voy a hacer que mis colaboradores sepan cuál es la cultura organizacional? Porque adicional esto también crea un sentido de pertenencia a parte de los colaboradores hacia la organización. Entonces este modelo nos habla básicamente de esto mencionado y pues que para muchos es significativo y que es ideal que todos los administradores conociéramos este punto. Pasado entonces al siguiente tema, vemos lo que es el impacto de los gerentes en la cultura organizacional. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque, como bien lo decía el modelo, los gerentes también influyen mucho en el tema de la cultura dentro de una organización. Y vamos a ver digamos que algunos procesos en los cuales consideramos la importancia del gerente en la cultura organizacional. Entonces, encontramos lo que son los valores, actitudes y estados emocionales de los gerentes moldean la cultura organizacional. Si bien es cierto que básicamente el gerente o muchas veces nosotros como colaboradores de una organización, que si el gerente, el jefe, el superior, tiene una actitud positiva, actitud de líder, realmente está al pendiente de su organización, de qué falta, cuáles son sus metas y cómo se proyectan, asimismo se transmite a sus colaboradores. Entonces, este punto que acabo de tocar es muy importante porque sabemos y entendemos que los gerentes hacen parte de nuestra organización y que son un foco del proceso, digamos, de cumplimiento de metas y demás, pero también influye mucho en el proceso de cultura organizacional. Encontramos otro
que es los líderes que valoran la autonomía y el empoderamiento fomentan un entorno justo y colaborativo. Adicional a de pronto ser nosotros gerentes de una organización, es muy importante reconocer el buen trabajo de los colaboradores, ya que como lo mencionaba anteriormente, esto puede generar un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque yo como colaborador estoy teniendo en cuenta que esa persona o varias personas en la organización se están dando cuenta de mi trabajo, del esfuerzo que realizo. Entonces, esto es muy importante porque también genera actitud positiva dentro de la organización. Y encontramos las emociones y actitudes de los gerentes como la satisfacción y el entusiasmo se contagian a los colaboradores creando una cultura positiva, que pues ya básicamente lo había mencionado. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta esto, que nosotros como futuros gerentes de las empresas vamos a tener que centrarnos mucho en esto, en cómo yo como gerente tengo como ese enfoque de cultura organizacional y cómo puedo proyectarlo hacia mis colaboradores. Continuamos con las funciones de los valores y normas en la cultura organizacional. Los valores superiores definen lo que la organización y sus empleados buscan lograr. Los valores utilitarios guían cómo alcanzar esos objetivos. Las normas son reglas informales que dictan la conducta adecuada en situaciones específicas. Ejemplo, en IDEO no se critican ideas, se generan múltiples soluciones y desarrollan prototipos. Es decir, cuando alguien va a hacer una pregunta, muchas veces en algunas organizaciones no hay como esa cultura de respeto y lo que hacen es que si la pregunta para algunas personas es clara, puede que para otras no. Entonces, entornan o toman un entorno de pronto de irrespeto hacia esa persona. Entonces, es importante tener en cuenta que en este ejemplo nos dicen que siempre que tengan ideas, siempre que tengan preguntas, nuestros colaboradores es buscar la manera de integrar o de dar una respuesta acertada y de esa manera pues desarrollar cosas de innovación. De las preguntas o de las respuestas pueden salir muchas cosas. Adicional a esto entonces encontramos lo que es la cultura organizacional, pero esto es como un flujo que queremos darles a entender. Entonces encontramos la cultura organizacional, que es como el centro en nuestra organización, y de aquí se reparten varias focas. El primero es el ritos y ceremonias, el segundo son las anécdotas y lenguaje, el tercero es la inducción y el cuarto son los valores del fundador. Entonces, poco a poco hemos ido viendo como tal estos focos que tiene la cultura organizacional. Valores del fundador los vimos anteriormente, que como les decía, básicamente parte de cómo los gerentes y el fundador también tienen que como que enfocarse mucho en el tema de la cultura organizacional. Y ya más adelante vamos a seguir viendo los otros tres. Encontramos también lo que es la influencia de los gerentes. Entonces, en influencia de los gerentes encontramos lo que es, los gerentes moldean la cultura al promover valores y normas que pueden fomentar creatividad y riesgo, o producencia y control. Digamos que en este caso es básicamente es enfocarnos en que nuestros líderes, nuestros jefes, también influyen mucho en esto, en una cultura organizacional. Los valores del fundador tienen un impacto profundo y transmiten mediante procesos de inducción, ceremonias. Con el tiempo, estos valores se replican a toda la organización, creando coherencia cultural. Hasta aquí mi intervención y ya quien continúa es mi compañero Michael. Bueno, buenas noches. Continuando aquí con nuestro análisis de la cultura organizacional. Dentro de esto también nos muestran un ejemplo de cultura atenta con la compañía Pite. Esta compañía fue fundada en 1998 y su principal característica es que se basa en 4 valores que la han llevado al éxito. ¿Cuáles son esos 4 valores? Encontramos la cultura atenta, la comunicación abierta, servicios inigualables, o sea, una atención muy óptima y soluciones personalizadas. Esta compañía se basa también porque, bueno, el nivel de su éxito se basa en que le da prioridad tanto a sus empleados como a sus clientes, lo que les genera un punto de equilibrio o promueve el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y así hay una cooperación y un respeto mutuo. Digamos que el enfoque centrado hacia los empleados
traduce en una mayor eficiencia, mayor motivación y mayor lealtad, lo que van a contribuir a que la empresa se desarrolle de manera eficiente y constante, lo que de igual manera genera su crecimiento. Digamos que esto caracterizaba a esta compañía en cuanto a su eficiencia y su desarrollo óptimo. También vemos un poco de lo que es la inducción organizacional, que es el proceso mediante el cual los nuevos miembros de las compañías aprenden valores, normas y cultura de una organización para sí mismo adaptarse rápidamente y cumplir a cabalidad el rol que van a desarrollar dentro de la misma. Eh, digamos que también podemos ver ejemplos claros como los que plasmamos en este análisis, que uno de ellos es la compañía Disney. Cuando ingresan nuevos empleados, que allí los llaman miembros del elenco, reciben su capacitación en la Universidad Disney, donde digamos que aprenden los valores de la compañía y desde un inicio les están inculcando lo que es ser parte de la compañía Disney. No es algo muy tradicional que se encuentre en cualquier compañía o cualquier organización donde tú simplemente vas a llegar a un espacio y te capacitan. No, Disney se caracteriza porque desde el inicio te está mostrando lo que es la cultura Disney y arraigarse desde el inicio a ella. Por otro lado, encontramos algo muy diferente, como son las capacitaciones a las inducciones que reciben el personal cuando ingresa al ejército, que cabe resaltar en esto hay mandos jerárquicos y lo que influye a que el personal que ingresa debe tener un entrenamiento más riguroso debido a estos eh, canales de comunicación que existen allí y mandos. También podemos ver un poco de lo que son las ceremonias y ritos organizacionales. Allí nos muestran un pequeño cuadro donde nos dan tres conceptos que se utilizan básicamente en cualquier lugar al momento de ingresar a una compañía. El primero de ellos es de paso, que este habla básicamente de la inducción y capacitación que reciben los empleados de forma básica, donde aprenden y asimilan los valores y las normas de la compañía. Por otro lado, encontramos la integración, que es todo lo referente a navidades, cumpleaños, donde, digamos, premiaciones que reciben las compañías y demás. Por otro lado, encontramos el mejoramiento, que son la presentación o del premio anual. Digamos que un empleado, por su lealtad, su compromiso, su eficiencia, su eficacia en el desarrollo de su rol, eh, genera un pequeño crecimiento en la compañía y pues se premia por el mismo. Digamos que esto nos muestra que o nos hace sentir más incluidos en las decisiones de la compañía y nos fomenta más a querer seguir creciendo. Por otro lado, encontramos la cultura organizacional y la acción gerencial. Esto básicamente nos dice que la cultura organizacional influye en la toma de decisiones y gestión. Los gerentes pueden optar por una cultura innovadora. Digamos que en esta básicamente fomenta la creatividad y la flexibilidad, o una conservadora donde es más control y estabilidad, ya dependiendo del gerente y de las decisiones que tome. Dentro de esta cultura y acción gerencial podemos adaptarlas a cuatro conceptos que son parte fundamental de la administración, como son la planeación, dirección, organización y control. Dentro de la planeación, las culturas innovadoras o los gerentes innovadores pueden aceptar los riesgos, pueden ser un poco más lanzados en la toma de sus decisiones. En cambio, las conservadoras prefieren siempre la planificación rígida y controlada. Por otro lado, encontramos la organización, que las culturas innovadoras se descentralizan de la autoridad.
es decir, no van dirigidas por una sola persona o no van enfocadas al desarrollo de una sola persona, sino que cualquiera puede brindar su opinión, pueden generarse en cambios dentro de las decisiones que ya se han tomado con anterioridad y son muy variadas. En cambio, en las conservadoras son muy jerárquicas y claras, es decir, yo planteo mi decisión y así se va a desarrollar sin ningún cambio. En cuanto a la dirección, encontramos que los gerentes pueden apoyar las ideas innovadoras o los experimentos. En cambio, en las conservadoras supervisan, digamos, constantemente las decisiones, pero es poco probable que se cambien. En el control, la innovación o la cultura innovadora es más flexible. En cambio, en lo conservador se establecen metas específicas y claras. Bueno, ya para concluir, dentro de mi concepto personal o lo que me deja este pequeño análisis, es que la cultura organizacional es el alma de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque manifiesta una forma de proceder y nos enfoca a sentirnos arraigados a la compañía, nos enfoca a ser más, em, a más eficientes y más eficaces porque vemos de parte de la organización en la que estemos que somos personas incluidas y que somos parte vital e importante de las compañías. Digamos que aquí también nos muestran que podemos, digamos, basarnos en esta cultura organizacional para generar cambios, para generar mejoras, para generar éxito y podemos, digámoslo así, siempre buscar el cambio y generar propuestas. Digamos que este fue un pequeño análisis que hicimos con mi compañera Nali a modo general de lo que es la cultura organizacional. Muchas gracias.